Nuestro cuarto coloquio revolucionario. Hoy tenemos el privilegio de estos tres jóvenes que nos acompañan en el panel y también tenemos el honor, el orgullo de presentar, y quiero que venga aquí a mi lado, que mi querida Yadiri póngase aquí al lado mío, directora de Cultura en el Exterior en Nueva Inglaterra. Encargada de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, Nueva Inglaterra. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a presentar a los jóvenes que hoy van a enseñarnos o a recordarnos o a hacernos memoria de que podamos sentir ese momento heroico del 1965. Lo voy a mencionar. Aquí está el señor, no puedo decirle joven a la gente, aquí está el señor Matilde Polanco, que me río. ¿Usted sabe por qué yo me río, Matilde? Yo creo que usted sabe, ¿verdad? Bueno, lo voy a decir en confianza. Resulta que alguien me llama y me dice: Jenny, ese flyer está mal, porque dice Matilde y hay una foto de un señor. Entonces yo le digo: sí, él nació, le pusieron ese nombre y lo lleva con mucho orgullo. Así que el señor Matilde Polanco, héroe de la revolución, y en una ocasión él estuvo aquí vestido con su uniforme de combatiente. Así que gracias, caballero. Voy a seguir por aquí. También se encuentra nuestro distinguido Francisco Ditren, otro héroe de la revolución y director de Infotec y una cosa así, que hace curso y eso, así que está en su casa, caballero. Como combatiente al fin, se puede sentar, señor Matilde. Como combatiente al fin, pues están acompañando, haciéndole como la escolta, diríamos, al invitado, al orador, al que nos va a trasladar a esos momentos que vivimos en República Dominicana en esa época. Yo nomás recuerdo que yo estaba debajo de una cama y no movía la luz, se me pasaba por ahí la memoria. Así que el señor Jorge Tapia, así que de inmediato pues vamos a pasarle el micrófono a Jorge Tapia, que es el orador de la tarde. Muchas gracias y le agradezco eso de jovencito. Yo sé que eso lo dijo ella porque nos quiere mucho, ¿verdad? A nosotros nos prestigian ustedes al invitarnos a participar en esta actividad, y para mí en particular me siento muy orgulloso de estar en el medio de dos héroes nacionales. Mi amigo Mayoganex Vargas, uno de los únicos 6 sobrevivientes de la invasión antitrujillista, de la expedición guerrillera de Constanza, Maimón y Estero Hondo, decía que para que un país pueda ser libre se necesita del sacrificio de los mejores hijos de la patria. Y precisamente son los mejores hijos de la patria los que dan un paso adelante cuando la patria los llama para que la defiendan. Y es un compromiso muy grande, señores, ponerse uno a hablar en nombre de un país. Pero yo sé que apoyado por ustedes, yo no cometo ningún error si les pido que por favor se pongan de pie y en nombre de la República Dominicana le den las gracias a estos dos héroes nacionales que cuando nuestro país fue agredido y los llamaron para defenderlo, ellos no pensaron en papá y mamá y qué será de mis hijos si yo falto. No, ellos cumplieron con su deber, y por eso para todos nosotros es un orgullo que ellos estén acá, que estén vivos, que sobrevivieron a esa gesta patriótica, y tributémosle un aplauso, por favor. Gracias por la información. En
a mí me invitaron para que expusiera acerca de la Revolución de Abril. Yo propuse hablar acerca del batallón de los hombres rana, porque cuando a cualquier dominicano le preguntan, los hombres rana tienen una fama internacional y nadie sabe, solamente saben decirle, no, que el coronel Montes Arache era el comandante, que ellos eran francotiradores, que fueron los que le metían miedo a los enemigos, y de ahí no pasa la cosa. Entonces por eso yo propuse hablar acerca de los hombres rana, de su formación, quiénes fueron sus entrenadores, de dónde surgió la idea de formar este comando. Pero es necesario que yo dé como 3 pasos atrás y haga una introducción respecto a que el 16 de agosto del año 1930, el general Rafael Leónidas Trujillo, apoyado por Estrella Ureña, le dieron un golpe de estado al presidente Horacio Vázquez, y Trujillo se mantuvo a sangre y fuego gobernando, matando dominicanos y matando extranjeros a sangre y fuego durante 31 años, hasta que fue ajusticiado el 30 de mayo del año 1961. Ajusticiado porque se le aplicó justicia. O sea, ajusticiar es cuando a alguien se le aplica justicia de manera sin llevarlo a los tribunales. Por eso se habla del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Pues inmediatamente matan a Trujillo, se fue conformado un gobierno provisional llamado el Consejo de Estado, que mucha gente lo confunde con el triunvirato, cosa que fue muy diferente. Ese gobierno del Consejo de Estado estaba presidido por el doctor Joaquín Balaguer y otros notables de la época, empresarios, políticos, religiosos, que tenían la encomienda de, eso fue en el año 1961, de organizar los comicios electorales para el año 1962. O sea, el 20 de diciembre del año 1962 se iban a efectuar las primeras elecciones democráticas después de más de 80 años que no se celebraban elecciones propiamente dichas. ¿Y qué sucede? Que en el año 1961 llega Juan Bosch del exilio, después de que tenía casi 25 años exiliado en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en Chile, en México, hasta que llegó a Cuba. Y en Cuba fue secretario en el gobierno de Carlos Prío Socarrás. En fin, estuvo durante un tiempo Juan Bosch, la mayor parte de sus años exiliado en Cuba. Y él se fue en el año 1961 a nuestro país y comenzó a participar en la campaña electoral. Su oponente, con más posibilidades de ganar las elecciones, era Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Viriato era un reconocido antitrujillista. Juan Bosch llega, un desconocido para la mayoría de los dominicanos, pero el discurso de Juan Bosch le caló en el sentimiento de la población, y en corto tiempo ya él era el favorito. Cuando se está hablando de que Juan Bosch posiblemente iba a ser el presidente de la República Dominicana, empezaron las conspiraciones, porque los generales trujillistas que se habían mantenido robando durante toda la era de Trujillo, y los empresarios, así como los políticos, no querían a un hombre que venía de Cuba con la fama de que era un hombre honesto. No querían que se fuera presidente, y él lo decía, que en su gobierno no iba a haber corrupción, que lo iban a pagar muy caro los corruptos, que se atrevieran a meter la mano donde no debían. Y comienzan a conspirar contra Juan Bosch, pero aparece un general, el general Miguel Ángel Rodríguez Reyes, y les dice a sus compañeros que ya está bueno eso de que los militares estén metiéndose en política y dando golpes de estado, que ellos deben permitirle al pueblo que ejerza su derecho a elegir, y que si Cabeza de Chivo gana las elecciones, los militares debían garantizar que ese Cabeza de Chivo, aunque no le guste, sea presidente durante 4 años hasta que sea derrotado por otro candidato que sea mejor que Cabeza de Chivo, decía Rodríguez Reyes. Pues inmediatamente se decía que ese iba a ser el jefe de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Juan Bosch.
están las campañas electorales, el país está encendido, muy entusiasmados los dominicanos en el proceso democrático que iba despertando después de la dictadura de los Trujillo, y el 20 de diciembre de 1962 gana Juan Bosch las elecciones. Ya había llegado de Panamá y de los Estados Unidos un coronel que tenía mucha influencia en la oficialidad joven, el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que fue el iniciador supremo de la Revolución Democrática de abril de 1965. El coronel Fernández Domínguez, al llegar, convoca a sus amigos, sus mejores amigos, compañeros de armas, y les dice: pónganme en auto, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está la cosa aquí? Entonces le explican que Viriato Fiallo, que un antitrujillista, se veía como el seguro ganador de las elecciones, pero que la relación, la situación había cambiado y que parece que el que iba a ganar era el señor Juan Bosch. Se trata de un dominicano que duró muchos años exiliado, no lo conocemos bien, pero todos los que lo conocen dicen que se trata de un hombre serio. Entonces Fernández Domínguez le dice a sus compañeros: pues nosotros tenemos que organizarnos para garantizar que sean limpias las elecciones, y que si Juan Bosch gana las elecciones, los comicios, que no haya un golpe de Estado. Y si el presidente es derrocado, a nosotros nos toca el deber de dar un contragolpe y reponerlo. Y ahí comienzan y se forma ese grupo llamado el Grupo Enriquillo, donde se reunían él con sus compañeros, con Héctor Lachapelle, Novoa Garnes, José María Lora Fernández, Juan María Lora Fernández, en fin, oficiales jóvenes que eran bloqueados por los viejos generales trujillistas, porque después que fue fundada la Academia Militar Batalla de las Carreras, ya no todo el mundo podía ser general, que antes llegaban al rango de general muchos militares que ni siquiera sabían escribir su nombre, y por eso ya el escalafón se respetaba más, porque entonces eran los académicos, esos cadetes, los que al graduarse ya como primeros tenientes, esos viejos guardias que tenían 30 años siendo militares y no pasaban de sargento porque no tenían capacidad más que para dar palos, pues ellos entonces sentían celo contra esos jóvenes que eran estudiosos, que eran profesionales, que hacían cursos en las artes de la guerra, en la Academia West Point de Estados Unidos, en el Canal de Panamá, en la Academia de Panamá que tenían los norteamericanos. Y ellos se burlaban de esos jóvenes y les decían como los académicos, los de la academia. Entonces, como se burlaban de ellos, pues ¿cómo respondían los académicos? Bueno, pues esos jóvenes profesionales, militares profesionales y meritorios, les decían los KJ. KJ eran dos letras que estaban escritas en las cajas de madera donde venían las municiones de las bazucas. Pues ya había choque entre la oficialidad joven y los viejos remanentes de la tiranía de Trujillo. Pues gana Juan Bosch las elecciones del 20 de abril, del 20 de diciembre del año 1962, y una semana después de haber ganado las elecciones Juan Bosch, se produce en un campo de San Juan de la Maguana llamado Palma Sola una rebelión de campesinos encabezada por dos mellizos, los mellizos de Palma Sola, los mellizos Romualdo y los hermanos, los mellizos, no recuerdo el nombre, ya me vendrá el nombre, que uno de ellos había sido candidato a gobernador, a senador, pero perdió, ganó el candidato del PRD, él no aceptó los resultados y insurreccionó a los campesinos. Ya habían matado unos cuantos que habían ido allá tratando de apaciguar las cosas, no aceptaban a nadie. Y por eso el gobierno del Consejo de Estado envió a San Juan de la Maguana, al municipio, a la comunidad de Palma Sola, pues un contingente de los cascos negros, que entonces eran los cascos blancos. O sea,
el cuerpo antimotines de la Policía Nacional, cuyo comandante lo era el mayor entonces, mayor Francisco Alberto Caamaño Deñó, que era sanjuanero también. Pero aparte de enviar a Caamaño Deñó, también enviaron algunos militares para que reforzaran a los policías, y encabezados en esa ocasión por el general Rodríguez Reyes. Enviaron a enfrentar a esos campesinos al que se decía que iba a ser el ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. O sea, eso fue un gancho, porque tan pronto ellos llegan, habla él con el mayor Caamaño Deñó y le dice: vamos a hablar con esta gente para ver cómo podemos negociar. Y se adelantan, le dicen: espérennos aquí. Y se adelantan, van donde los que están amotinados, y no han llegado bien cuando ellos mismos le brincaron arriba, le entraron a palo y a puñalada, mataron al general Rodríguez Reyes. A Caamaño Deñó le dieron un palo que cayó desmayado en el suelo, y cuando ya iba un campesino con un puzón a rematarlo en el suelo, Caamaño recuerda que nada más le jaló por su pistola y le pegó un balazo en la boca. Fíjense, los guardias y policías, cuando están viendo que mataron al general y que creían que también habían matado al mayor, ¿qué hicieron? Le entraron a tiro a todo el que no tenía uniforme militar ahí. Y esa fue la famosa masacre de Palmasola, o matanza de Palmasola. Desde ese momento Juan Bosch se quedó sin respaldo. El único militar que lo defendía, de alto rango que lo defendía, cayó asesinado en Palmasola. Entonces Juan Bosch toma posesión del gobierno el 27 de febrero del año 1963, con todos sus enemigos cuidándole la espalda. Todos los que no querían saber de él, los que querían derrocarlo, los que decían que no le iban a dejar gobernar, tuvieron que ser nombrados en el gobierno. Y es por eso que 7 meses después de haber tomado posesión, ese gobierno paradigmático en el que solamente hubo 2 casos de corrupción y lo pagaron muy caro, un esposo de una sobrina de Juan Bosch, apellido Clas, metió mano, robó en el gobierno. Cuando se lo informaron al presidente, lo destituyó y lo metió preso, lo llevó a los tribunales y lo metió preso. O sea que Juan Bosch no tenía miramiento en cuanto a castigar a los corruptos. Bueno, pues ese gobierno paradigmático, ese gobierno honesto, fue depuesto por lo que siempre se había mantenido robando, y se formó un gobierno llamado el Triunvirato, que estaba compuesto por Donald Ruiz Cabral, Tapia Espinal y Bonelli. Luego hubo un segundo triunvirato, pero esos que habían perdido en las elecciones, que eran de la Unión Cívica Nacional, se convirtieron en nuestros gobernantes, y ahí fue que empezó la repartidera de los bienes del Estado. Bueno, pues a Fernández Domínguez, como se sabía que era defensor del gobierno que había sido derrocado, lo nombraron como agregado militar en Chile, en Santiago de Chile, y allá lo exiliaron. Prácticamente era un exilio. A Juan Bosch lo sacaron, lo mandaron para Puerto Rico, donde estaba en condición de arresto domiciliario. No podía salir ni siquiera a comprar medicamentos a la farmacia. Pues, ¿qué sucede? Que Fernández Domínguez está en Chile, Juan Bosch está en Puerto Rico, y se mantienen buscando la manera de derrocar, de darle un contragolpe al Consejo de Estado, y eso lo lograron el 24 de abril del año 1965, cuando a las 12 del mediodía el coronel Hernando Ramírez, Miguel Ángel Hernando Ramírez, que había sido designado por Fernández Domínguez como jefe de operaciones, jefe de acciones del grupo Enriquillo, pues estaban pendientes a lo que estaba pasando, y Fernández Domínguez le había dado la orden a todos ellos de que tan pronto fuera apresado uno solo de ellos, que inmediatamente tomaran las armas y empezaran. Pues el coronel Novoa Garnes fue arrestado, como también fueron arrestados otros militares que simpatizaban con el gobierno que había sido derrocado, y tan pronto eso sucedió, pues hicieron lo que tenían que hacer. Según lo acordado,
empezamos las acciones, dijo el coronel Miguel Ángel Hernando Ramírez, y se insurreccionaron en la base del ejército, en la base 16 de agosto, apresaron al Estado Mayor que se encontraba ahí, que por cierto, uno de los principales golpistas, Elvis Viñas Román, el general Elvis Viñas Román estaba ahí, lo apresaron, como también estaba ahí de visita don Enrique Cabral, también fue apresado, y mientras iban apresando a los comprometidos con el golpe, pues también iban liberando a sus compañeros que habían sido apresados. Hernando Ramírez dio la orden de que llamaran a Peña Gómez, porque Peña Gómez en ese momento estaba transmitiendo el programa Tribuna Democrática, que era el programa del PRD, para que le informara al pueblo que había sido depuesto el gobierno ilegal del triunvirato. Pues inmediatamente Peña Gómez, al recibir esa información, interrumpió su alocución e informó al pueblo y lo llamó a que salieran a la calle a defender a esos militares democráticos que le habían puesto fin al gobierno ilegal del triunvirato. Comenzaron inmediatamente los constitucionalistas a atacar diferentes cuarteles militares y policiales para donarle armas al pueblo, porque el pueblo estaba con tirapiedras, punzones, con garrotes, peleando en la calle, y a pura pedrada estaban peleando en el puente Duarte. Pues ahí empezó la guerra, pero nosotros lo que nos convocó esta actividad fue a que hablemos de los hombres rana, y vamos a hablar de los hombres rana. Por eso vamos a abrir una ventana hacia unos años atrás, porque resulta que en los gobiernos casi siempre hay personas que son allegados a la gente que tiene poder, y esas personas pues de una manera u otra buscan la manera de hacer propuestas a ver qué se pueden ganar ahí. La mamá de Rafael Leónidas Trujillo, doña Julia Molina, tenía un médico de cabecera italiano de apellido Pambianchi. El doctor Pambianchi le dijo a doña Julia que él conocía algunos entrenadores italianos que eran muy buenos, que estaban en capacidad de formar un comando de fuerzas élite, porque era muy bueno que Trujillo contara con un batallón de fuerzas élite. Ella le hizo la propuesta, se lo dijo a Trujillo, y a Trujillo le encantó la idea, porque él quería, y así lo dijo, tener el mejor comando élite de Latinoamérica. Hizo negociaciones con el cuerpo diplomático italiano, y llegaron a la República Dominicana seis entrenadores italianos, especialistas en explosivos, paracaidistas, francotiradores, buzos, en fin. Eran élite entre los militares. Entre ellos recuerdo a Elio Capocci, Elio Volpi, que Elio Volpi era especialista en buceo y en combate cuerpo a cuerpo. Elio Volpi en menos de un minuto era capaz de matar a cualquiera que peleara con él, en menos de un minuto. También estaba el paracaidista francés André Rivière, que ese no era italiano, ese llegó por su cuenta. Como había ofertas que se necesitaban entrenadores para formar un grupo de élite, pues él se ofreció y lo contrataron. Él había participado en la Legión extranjera de Francia, era paracaidista, como ya dije. También había otro italiano, Elio Capobianco y Enzo Lobato. Pues comenzaron ellos a seleccionar a los mejores prospectos del Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea y de la Marina de Guerra, y iban depurando, sacando los mejores y entrenándolos. En el año 1960 se hizo la primera promoción de hombres rana. Eran 34 los que se graduaron. Entre ellos estaba Montes Arache, que se graduó con honores, ya con el rango de teniente. En la Marina tienen otros rangos que yo no los sé distinguir, pero equivalía a teniente. Pues ese cuerpo de hombres rana comenzó a demostrar de qué madera estaba hecho, porque lo primero que ellos hicieron fue que tomaron por asalto
la base militar 27 de febrero. Hicieron un simulacro de combate y capturaron a los jefes que estaban ahí. Después de eso, anunciaron que iban a tomar la base militar de Las Calderas de la Marina de Guerra. Y como ellos lo dijeron, pues se prepararon en la Marina de Guerra, reforzaron la defensa y no valió. Fueron y tomaron la base militar de Las Calderas, los hombres rana, y apresaron a todos los jefes que estaban ahí. Y por eso un general le dice a Trujillo: jefe, yo creo que ese comando de hombres rana es un peligro para usted. Ya son 34 y según dicen todos sus entrenadores, ellos están en capacidad de tomar el Palacio Nacional y hacerlo preso a usted. Y Trujillo dice: pues eso es imposible, eso no puede ser. ¿Cómo es que es eso de que un grupito va a tomar el palacio? Entonces ustedes no sirven. ¿Y para qué lo tengo yo? ¿Para qué tengo yo a la Guardia Presidencial y a todos ustedes? Entonces ustedes no sirven para nada. Y le dice el general: jefe, usted dijo que quería tener el mejor comando élite de Latinoamérica. Yo creo que ya usted lo tiene. En el año 1962 se graduaron 97 nuevos hombres rana, y ya para el año 1965, para la Revolución de Abril, ese comando de hombres rana pasó a convertirse en el batallón de hombres rana, porque ya eran 120. Había una próxima promoción numerosa, más de 100 que se iban a graduar, pero esa promoción no se pudo realizar porque estalló la guerra. Y después de la Guerra de Abril, todos los hombres rana fueron puestos en retiro. Pues, tan pronto estalla la Guerra de Abril, la Marina de Guerra se declara neutral y ancló los barcos lejos de la costa, frente a la ciudad de Santo Domingo. Pero se rumoraba que ellos iban a apoyar a los golpistas, porque Elias Wessing y otros generales que habían dado el golpe de Estado, Inver Barrera, que comenzó su historia como un héroe, porque fue uno de los que le puso fin a la tiranía de la familia Trujillo. Ese Inver Barrera empezó como héroe, pero terminó como villano cuando en la Guerra de Abril ametralló al pueblo indefenso en la famosa Operación Limpieza que él dirigió, donde hubo cientos de muertos inocentes que no eran combatientes. Él llegó ahí peleando contra el que estaba y barrió. Pues ahí estaba Inver Barrera, que también participó en el golpe contra Juan Bosch, que fue el que le puso las esposas y se lo llevó para montarlo en un barco y mandarlo para Puerto Rico. Pues bien, están allá, pero Monte Sarache está en la base militar Batalla de las Carreras. Al enterarse de que estalló la guerra, se fue para la capital. Le dijeron que no, le dieron orden terminante que no se moviera de ahí, pero él sabía lo que había, se fue. Se las arregló y llegó, y cuando llega donde su compadre, el Comodoro, no recuerdo el nombre ahora. Caminero, Fernando Caminero. Exacto, Caminero, gracias, Ditren. Se entrevista con él y dice: pero ¿qué es lo que pasa? Es que ustedes han hecho una locura. ¿Cómo ustedes son los culpables de que haya sucedido esto? Le dice. Y le dice: estate tranquilo, que ya nosotros vamos a tomar de nuevo el gobierno. Y él le dice: ustedes van a ser los culpables de lo que está pasando aquí. Y yo me voy con los muchachos, dijo él. Y Fernández Caminero le dice: tú eres un hombre viejo, tú sabes lo que haces, pero tú te atienes a la consecuencia. Y se fue a buscar unos marinos para apresarlo, pero cuando llegaron ya se le había desaparecido Monte Sarache. Y se fue para la ciudad colonial, donde estaban los atrincherados, los constitucionalistas. Muchos dicen no, que la guerra no fue una guerra porque nada más no salieron de la ciudad colonial, pero señores, es que la ciudad colonial está rodeada por una muralla de 2 metros de ancho, que era lo único que podía resistir el ataque de los tanques de guerra y de la artillería pesada. Y las casas están pegadas una al lado de la otra, no hay callejones, por lo que se le hacía fácil
de al no tener visibilidad ni no tener movimiento, los atacantes, era fácil emboscarlo y desde arriba le caían las bombas molotov que incendiaban los barcos, los tanques de guerra y los carros de asalto. O sea que no fue un error ir a la ciudad colonial, a trincherarse ahí. Ese era el mejor lugar para pelear, porque si se iban a Los Minas, a Villa Duarte, a sitios abiertos, pues la artillería pesada iba a barrer con ellos. Pues se fue a Monte de Arache, llegó ya la noche, cansado después de ese viaje desde Baní, llega y le dijeron que se fuera a acostar porque él estaba muy cansado, se veía que estaba demacrado. Y se acostó en un hotel que está frente al Parque Independencia, en la esquina donde está el cementerio. No recuerdo el nombre de ese hotel diferente, usted lo recuerda. Un hotel que está en la esquina ahí donde empieza la Avenida Independencia. Un hotel que hay ahí. Bueno, pues él se acostó ahí y se durmió enseguida. Por la mañana van, comandante, lo buscan, le tocan la puerta de su habitación, él se levanta rápidamente y cuando salió encontró información militar a los 120 hombres que componían el comando de los hombres rana. Todos fueron y se presentaron y se pusieron a sus órdenes, porque cuando él se escapó de la fortaleza 27 de febrero, el comandante de los hombres rana, que no lo era él, de su fundación, el comandante lo era Oscar Octavio, no recuerdo, ahorita ustedes van a ver la foto ahí, que ahí está el nombre. Pues dijo, mandó a llamar a los hombres rana, los formó y les dijo que el señor Montes Arache es un desertor de la Marina de Guerra y se les ordena a ustedes que salgan a buscarlo y lo traigan aquí vivo o muerto. Cuando él vio la cara que pusieron esos hombres rana, salió corriendo de ahí antes que le entraran a tiros. Pues los hombres rana, aprovechando, lo estaban vigilando, porque sabían que eran sospechosos los hombres rana, porque el líder de ellos, el líder natural de ellos, era Monte Arache. Y los vigilaron, pero aún burlando la vigilancia, los 120 hombres del batallón de los hombres rana se escaparon de la fortaleza, cruzaron a nado el río Osama con sus armas y se presentaron en la zona constitucionalista. Y cuando él llega, le dice Montes Arache al periodista Emilio Erasme Peña, que fue otro combatiente constitucionalista, le dice que el día más feliz de su vida fue cuando él salió del hotel y vio en el Parque Independencia a los 120 hombres rana que le dijeron: comandante, batallón de hombres rana a sus órdenes. Y él le dijo: no muchachos, esto es una decisión mía, yo no quiero involucrarlos a ustedes, esto es mío, yo no puedo arrastrarlo a ustedes a lo incierto, soy yo que he decidido unirme a lo que defiende la Constitución de la República. Y vuelve entonces Aníbal López, un destacado hombre rana, Aníbal López, que murió el año pasado lamentablemente, y le repite: comandante, batallón de hombres rana a sus órdenes. No le quedó más que hacerse cargo, y cuando sale a averiguar cómo está la situación, lo primero que él se da cuenta es que a los constitucionalistas le están dando una pela en todos los frentes, porque están mal armados y están desorganizados. Y comienza Montes Arache a colocar en sitios estratégicos los llamados comandos, que estaban compuestos por civiles, por militares y policías, y a los que le ponía uno o dos hombres rana en el mando. Y con los hombres rana que no estaban comandando esos comandos, se encaminó entonces ese día, en la mañana, ya como al mediodía del 25 de abril, se encaminó al Puente Duarte, donde había un tiroteo del carajo. Ahí se estaba peleando a vida o muerte, porque el pueblo, a pedradas, estaba tratando de impedir que cruzaran las fuerzas del CEFA, el Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, comandada por Wessing, por Ramiro Mato Moquete y otros generales que querían penetrar para eliminar a los constitucionalistas. Apoyados por los bombardeos de la aviación, de los aviones Mustang P-21, AT-6, como también los famosos vampiros
y la Marina de Guerra, que ya se había decidido, también estaba bombardeando las posiciones de los constitucionalistas. Pues cuando llegan ellos ahí, encuentran al coronel Juan María Lora Fernández, que está haciéndole una resistencia titánica a esas fuerzas que eran 5 veces superiores a las que él tenía, y no los dejaba cruzar el puente Duarte. Atravesaron 2 camiones en el puente, 2 camiones Catarey, de esos grandes camiones Catarey que se usaban para transportar la caña de los cañaverales a los ingenios. Pues los atravesaron para impedir que pasaran los tanques de guerra, y cuando llegaron los hombres rana, entonces ahí el pleito se puso parejo. En un momento de intenso tiroteo, un grupo comandado por el general Ramiro Matos Moquete cruzó y cometió el error de tomar posición en un lugar donde la Fuerza Aérea estaba bombardeando, que estaba siendo tiroteada esa área. Se metió con sus hombres ahí y la Fuerza Aérea hizo una carnicería entre los militares de ellos mismos. Una bala que chocó en una pared produjo una esquila que le vaciaron un ojo a Matos Moquete y los hicieron retroceder. En ese combate entre los hombres rana y los militares constitucionalistas, eliminaron a los 400 soldados que componían el batallón de artillería pesada. Oiga bien, porque eran hombres rana, porque los hombres rana, como se sabe, eran especialistas en explosivos, pero eran francotiradores, eran expertos en buceo, eran expertos paracaidistas, y tenían unos entrenadores que eran categoría 1A. Se me olvidó mencionar a un japonés que tenía un dojo cerca de entre la Avenida Independencia y la George Washington, Mamoru Matsunaga, que era judoka. Entrenador de la policía. Nelson Silvestre judoka. Bueno, pues el sensei Mamoru Matsunaga también fue entrenador de judo de los hombres rana. Y ganaron esa guerra, esa batalla duró 3 días prácticamente, porque pelearon el 25, el 26 y el 27. Pelearon duro ahí, ganaron. Y luego, ya en el gobierno, vamos a adelantar porque no quiero usar del tiempo de ustedes, y los compañeros tienen algo que decir también. Se termina la guerra de abril, se hace un acuerdo que no era beneficioso para el pueblo dominicano, pero ya había que ponerle fin a la guerra. Además de que esa guerra, que duró 6 meses, ya los constitucionalistas no tenían suficientes municiones, porque ellos tiros que tiraban era tiros que no había de dónde reponerlo, y si seguían peleando iban a tener que pelear a pedradas porque ya no tenían, y por eso tuvieron que pactar. Y como dice Camaño, no pudimos vencer, pero tampoco fuimos vencidos. Pues se retiró todo el mundo, los hombres rana fueron puestos en retiro, los militares constitucionalistas fueron puestos en retiro, luego fueron reintegrados unos pocos, pero la mayoría, la gran mayoría, fueron exiliados, fueron obligados a irse al exilio. Se les ofreció visa para venir para Estados Unidos, se les ofreció empleo y facilidades, pero tenían que salir de allá. Y a los que se negaron a salir, los iban buscando casa por casa y los iban eliminando. Durante el gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, fueron eliminados mucho más combatientes constitucionalistas que los que murieron durante la guerra. Eso es doloroso, pero eso hay que decirlo. Porque hay gente que tiene simpatía por uno y por otro, y todavía la tienen, pero yo digo lo que yo creo. Bueno, pues terminó la guerra de abril, y yo quisiera, por favor, que los compañeros Ignacio Ditren y Matilde González, si recuerdan algo que ellos... Matilde Polanco, ya van 2 veces que le digo Matilde González, si recuerdan algo de alguna vivencia durante la Revolución de Abril, pues, ¿quién quiere decir algo? No, bien interesante, Tapia, magistral, exposición. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de poner parches
donde vimos que había algunas lagunas, porque no un superhombre. Y yo quiero decir que yo quisiera hacer un salto arriesgado. Antes de la revolución hubo algunos movimientos que dieron origen a ella, porque dentro de esos movimientos venía forjándose esa fuerza de militares jóvenes y de civiles que llegaron preparados ya en el 1965. Tenemos que hablar de la gesta histórica de Manolo Tavares Justo, ¿verdad? De las Mirabal, de esos movimientos que surgieron antes de la revolución y después de Trujillo. Pero mucho atrás ya había habido aquí la invasión del 14 de junio que tú mencionaste, y otras que se organizaron en el extranjero y que fracasaron. Nada, pero teníamos que llegar a un abril 65, en que el pueblo dominicano se sacudió, encabezado por esos militares constitucionalistas, que quiero puntualizar lo siguiente, porque alguien hace 2 años, creo que en la primera tertulia, una señora, decía: fuéramos comunistas ahora si ustedes hubieran ganado la revolución. Y yo le dije: no. Una de las excusas que fuerzas extranjeras esgrimieron fue que había 57 comunistas en el movimiento y que ellos estaban controlando. Señores, cuando hay batallones, cuando todos los cadetes de la fuerza de la academia salieron, todos los cadetes, y vinieron por Villamella, porque no se podía cruzar por el Puente Duarte, y se integraron a la revolución, ¿eran comunistas? No. Camaño, forjado con un padre militar recio del Trujillato, formado militarmente, no era comunista. Fernando Domínguez era un intelectual, y todos los compañeros que mencionó Tapia, y que se nos olvidan algunos, eran militares formados, estudiosos, y que coincidieron, estaban en el momento indicado, a la hora indicada. Y yo le digo porque personalmente yo fui conquistado, fui asimilado por otros compañeros que estaban en el Cibao. Por ejemplo, un primer teniente llamado Juan Pablo Duarte fue quien nos convocó en el área del Cibao, y teníamos un batallón formado clandestino para que en el momento en que estallara la revolución estuviéramos presentes, y así fue. Todos, o la mayoría, porque algunos obviamente lo dudaron, lo pensaron, se acobardaron, pero la mayoría salimos para la capital a integrarnos a la revolución. Estábamos en desventaja, no hay duda, en la capital, pero de cada barrio se formó un comando de civiles, un comando de hombres y mujeres que buscaron armas no se sabe dónde. En la artillería los camiones salían con las armas ya a dárselas a los combatientes. En cada provincia se armaron comandos que fueron enviados con comida, con armas, con botas, fueron enviados a la capital. Yo, por ejemplo, estaba en San Francisco de Macorís. Imagínense qué estaba yo haciendo en el momento que estalló la revolución, a las 1 y tanto de la tarde, que fueron apresados los generales. Usted se olvidó de Peña Taveras, el capitán que estaba de servicio y que apresó Mario Peña Taveras. Yo estaba jugando pelota, jugando béisbol en un play de San Francisco, en el Capacito, lo que conocen en San Francisco de Macorís. Ajá, correcto. De modo que estábamos jugando pelota entre civiles y algunos policías y guardias que jugábamos, y ahí estalló y nos fueron a avisar que estalló la revolución. Desbaratamos el juego y ahí ya teníamos instrucciones de qué hacer. Había que reunir a todos los comprometidos y salir para la capital o Santiago o donde explotara el movimiento, a ponernos a la orden. Entonces, no había ese tipo de cosas de que éramos comunistas. No. Camaño comunista, Fernando Domínguez, Peña Taveras, no es cierto. Y esos 52 comunistas que dicen estaban identificados. Entonces, eso fue uno de las excusas para la invasión de 1965. Todos conocemos qué pasó: 42.000 marines, tú tiras, yo tiro, son cosas de la guerra, ¿no?
que no hay por qué decir ahora que si tuviste razón o yo estaba más imbuido. De ninguna manera, son casos que pasaron. Estamos en una tierra que nos ha acogido a todos y se lo agradecemos. Entonces, definitivamente, señores, los jóvenes, en esa época jóvenes, que estábamos militando en ese movimiento, estábamos dispuestos a lo que fuera, definitivamente. Y gloria a las mujeres como Pinky, Amelia Calventi, Natia, muchísimas mujeres que no están en fotos y no están en mausoleos, fueron, la verdad que fueron heroínas. Las mujeres fueron heroínas, cocinando, tirando tiros, cuidando a los muchachos, llevando agua. Volvimos a la época de Juana Saltitopa. Hay muchísimas anécdotas. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una foto de un oficial constitucionalista como nosotros, apellido Rosario. Rosario fue un hombre rana, que Rosario estuvo detenido por las fuerzas invasoras, y cuando iba a cruzar el puente, en los alrededores del puente del río Sama, se le dañó el vehículo. Ellos se desmontaron a ver qué pasaba, un problema de batería, y lo dejaron en el vehículo. El hombre, ni corto ni perezoso, salió corriendo y se tiró del puente Duarte. Se tiró y sobrevivió. Eso era un hombre grande. Ese era un hombre grande. Sobrevivió, salió y se integró después con nosotros. Son anécdotas que son chulísimas y que nosotros quisiéramos todo el tiempo tener cada año una tertulia, porque cosas nuevas van a surgir. Y le agradecemos, personalmente le agradezco a todos ustedes, a mi directo amigo, ese hombre me distingue siempre, se lo agradezco. Sí. Le agradezco muchísimo su participación. Alguien dijo, debía estar lleno el salón, pero los que están aquí son los que están aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches, familias. Pues a mí me toca prácticamente complementar lo que han dicho los hermanos acá. Y hablando de Fernández Domínguez, Fernández Domínguez, siendo primer teniente, era mi segundo comandante, porque en aquella época, creo que todavía se hace, una compañía tenía un capitán como comandante y un primer teniente como subcomandante. Era mi subcomandante y también era entrenador de artillería. En esa época, cuando él era primer teniente de batería de morteros 120 milímetros, yo era un raso de esa compañía de artillería. Ya yo había participado en el primer entrenamiento, yo fui entrenado como soldado de infantería. Y luego fui a entrenamiento como artillero. Siendo artillero, el primer teniente Salvador Lluveres Montaz, que seguramente algunos de ustedes han escuchado algo del general Chinino, formó lo que se llamó el cuerpo de paracaidistas. Me entusiasmé con el paracaidismo y apliqué y llegué a ser al grupo de paracaidistas. Fui de los fundadores del grupo de paracaidistas, comandado por el entonces primer teniente Salvador Lluveres Montaz, que llegó a general y que muchos de ustedes seguramente lo conocieron. Pues ese primer teniente, Fernández Domínguez, tenía esa inclinación a defender lo que era la Constitución, o lo que debe ser la Constitución debe ser defendida por los militares, porque en la Fuerza Armada
se dice que los soldados estamos para defender la Constitución, para defender la patria, para defender nuestra soberanía. Yo creo que la revolución ha dado su fruto, le está dando. Nosotros tenemos, y prácticamente nos sirve de orgullo decir, que 60 años de la Revolución de Abril han habido gobiernos y todos han podido completar su periodo para que fueran electos. Y cada día nosotros estamos observando que se refuerza más lo que es el respeto a la Constitución. Y nuestra Constitución, como nuestra soberanía, debe ser defendida. Fue lo que nos tocó a nosotros hacerlo. Creo que ahora le toca a los que están en la actualidad, pero más que a ellos, a los jóvenes, a los hombres jóvenes del país, de nuestra amada y recordada República Dominicana, meditar, pensar, leer cualquier artículo que pueda ayudar a mantener con firmeza nuestra soberanía, que hoy día no está satisfactoriamente defendida, porque yo soy de lo que pienso que debe haber algún fallo que permite que nuestro país esté invadido por nuestros vecinos haitianos, que no tenemos por qué despreciarlos, pero sí nos están causando ya un peso difícil de soportar. Seguramente que todos ustedes conocen la situación de la inmigración haitiana en nuestro país. Pues yo creo que los frutos de la revolución deben aplicarse. Nosotros perdimos muchos años de nuestra juventud, porque después de la revolución los que quedamos vivos no hemos vivido los mejores tiempos. Pero el fruto de la revolución se está viendo hoy día con lo que nosotros llamamos democracia auténtica, que es lo que se está viviendo en República Dominicana, y debemos mantenerlo. Yo le hago la exhortación a los que están aquí presentes para que llamando a lo que son su familia, amistades, les recuerden que estamos aquí, pero tenemos un país que es nuestro país, nuestra patria necesita el apoyo de todos los que somos hijos de la patria. Muchas gracias a todos los asistentes a esta tertulia, que si fuera por mí hiciéramos otra dentro de unos meses. Bueno, me siento un poco emocionado porque yo viví tiempos difíciles, pero también he vivido después de todo también he vivido tiempos mejores, y creo que también ustedes y sus familias. Los militares que mencionó el señor aquí fueron militares honestos, como lo fue Fernández Domínguez, Francisco Camaño de Ño. Nosotros podemos mencionar al general Héctor Lachapeldía, que fue uno de los hombres que tuvo más o mejor participación en los combates. Y creo que el tiempo ya no me permite mencionar, pero son muchos los hombres que lucharon en la revolución, siguen luchando todavía, porque muchos que están ya viejitos, así como estoy yo, están en su casa, pero dan consejos, y la gente va a verlo para pedirle opiniones y dan buenas opiniones de lo que debe ser una democracia como la que nosotros necesitamos y que vamos a tener. Muchas gracias otra vez.
Dominicana. Señores, es el momento para, si tienen algunas preguntas, yo tengo una, así que vamos a tomar, por favor, tratemos de ser lo más breve. La pregunta que yo tengo, incluso alguien me dijo, se habla de la Revolución de Abril y la invasión de los Estados Unidos en esa revolución. ¿Cuál fue el papel? ¿Por qué se dice que fue, en vez de ser una revolución interna, vamos a decirlo así, se dice una invasión norteamericana, fuera yankee, incluso existe eso? Solamente para no aclarar, porque aquí habemos muchos jóvenes y necesitamos pues refrescar la memoria. Así que, ¿quién puede contestar? Sí, la Revolución de Abril, que muchos quieren reducirla a una rebelión, a una insurrección, realmente fue una revolución. Voy a hablar alto, creo que me oyen allá atrás, ¿verdad? Sí. Pues comenzó como una revolución democrática y terminó como una revolución democrática, porque lo que ellos defendían era la democracia. Pues se llamaba constitucionalista porque peleaban a favor de que fuera respetada la Constitución de la República Dominicana, que había sido violada aquel fatídico 25 de septiembre del año 1963, cuando tumbaron el gobierno honesto de Juan Bosch. Pero sucede que al enfrentarse fue una guerra civil, pero el día, que es un día negro en la historia dominicana, el 28 de abril, 4 días después, 42.000 infantes de marina de los Estados Unidos invadieron la República Dominicana con el cuento mal contado de que ellos querían convertir la República Dominicana en otra Cuba. A nadie que tenga 2 dedos de frente se le puede ocurrir la idea de que todos esos guardias y policías eran comunistas. Era imposible. Era imposible. Camaño era guardia de pie a cabeza. La sangre de Camaño era sangre de guardia. Era demócrata, todos eran demócratas. Pero resulta que lamentablemente los países poderosos no toleran que los otros sean independientes. No toleran que los otros se desarrollen. Quieren tener países produciendo materia prima. Y cuando van sacando la cabeza se la cortan. Cuando va un gobierno creciendo, que va echando el país para adelante, lo tumban. Y por eso fue que sembraron toda América Latina de dictaduras, que todos los gobiernos democráticos lo tumbaron. Y la República Dominicana no fue la excepción. Lo tumbaron con el cuento mal contado de que eran comunistas. Pero Camaño, cuando lo sacaron al exilio después de terminar la guerra, exiliado por allá, él con la rabia que tenía de que sus aliados, que él luchaba por la democracia y sus aliados de la democracia fueron los que pelearon contra él y ayudaron a los enemigos de la democracia, y estaba dolido con el gobierno de aquí, no con el pueblo, porque hay que diferenciar lo que es el pueblo de los Estados Unidos y lo que es el gobierno de los Estados Unidos. No con el pueblo, con el gobierno de Johnson. Pues, que iba a ser otra Cuba. Y mira, que se fue para Cuba. ¿Por qué no se fue para otro lado? Señores, es que Cuba fue el único país que le dio facilidades al coronel Camaño para que fuera, se juntara con combatientes, se entrenara, sea bien armado y regresaran a la República Dominicana a ponerle fin a ese gobierno que había estado durante 12 años matando dominicanos. Y Camaño se fue a Cuba, pero no era comunista. Aún estando en Cuba, él tenía independencia de criterio. Y la Revolución de Abril, no la rebelión, sino la revolución. ¿Por qué? Porque fue la que parió la democracia dominicana, que como dice el amigo Matilde, con todos los defectos que pueda tener la democracia de la República Dominicana, es mucho mejor que como se vivía en los tiempos de Horacio Vázquez y de Trujillo y de Lilis. Así que la Revolución Dominicana fue democrática, la Revolución de Abril. Fue las dos cosas. Okay, entonces, Manzanero. Sí, no, lo que quiero es como una aclaración. Algunos historiadores
separan, dividen la contienda en dos partes, llaman revolución en una parte y en otra parte guerra civil. Quisiera una explicación al respecto. Gracias. Realmente cuando se da una guerra civil, y aquí hubo una guerra civil, ¿no? Entre dos bandos, unos abogaban por una constitución, unos abogaban por unos derechos, había otros bandos que eran anti-esclavistas. Entonces, cuando hay bandos, cuando hay diferentes pensamientos en un país, es lógico que surjan movimientos diferentes. Entonces, realmente, ¿por qué fue una guerra civil? Porque se enfrentaron dos bandos de los militares dominicanos, los que eran golpistas, que estaban encabezados por Wessing y Wessing en la base militar de allá de San Isidro, y los otros militares que venían, como dice Tapia, ha dicho con mucha fluencia, los ha pintado, como yo le dije, quiénes eran. No eran comunistas, pero sí nos tildaron de comunistas, y entonces ahí nos enfrentamos. Ya ahí había una guerra civil entre dos bandos de dominicanos. Pero cuando realmente le llegó la información acá de que la revolución contaba con el apoyo de toda la población y que estaban llegando comandos de todos los pueblos del interior a integrarse, entonces, como decía, cundió el pánico, ¿no? Que no cunde el pánico. Bueno, cundió el pánico. Y como consecuencia de ello, entonces, viene la invasión. Entonces, hubo guerra civil y hubo una invasión. Pero en el fondo fue una revolución, porque había un objetivo que ya lo ha dicho Tapia, que era reponer al presidente que había sido derrocado y reponer la Constitución progresista de 1963. Ahora, yo creo que en ese tiempo, todo el que no estaba de acuerdo con el gobierno actual era comunista, así que era como un calificativo que se le daba, y algunos hasta nos sentíamos orgullosos de que nos llamen comunistas, así que para mí amo el comunismo. Entonces, buenas tardes, buenas noches. Este es mi segundo es mi segundo del cuarto, mi segundo encuentro, mi segunda actividad acá. Ya mi interrogante quedó poquito contestada, porque era eso. Hay muchos que entienden que eso fue una revuelta, otros dicen que fue revolución, otros que fue una guerra civil, pero yo más o menos estoy claro con lo que dijo Tapia. Ahora va una pregunta como media adelantada. ¿Qué pasó, si ustedes que estuvieron cerca de la revuelta armada, de la revolución, qué pasó con lo de 1973, cuando Camaño retorna a la República Dominicana? Y muchos dicen que él pensaba que se podían dar las mismas condiciones para él derrocar a Joaquín Balaguer. ¿Qué información fue que no llegó o que mal se manejó? ¿Qué pasó que Camaño se confundió? Y entonces muchas especulaciones que lo engañaron, que le dieron información falsa y todo eso. Ustedes que estuvieron cerca de él, ¿qué pueden aportar en torno a ese episodio? Bueno, Francisco Alberto Camaño Deño, la única posibilidad que encontró de escaparse de Europa, de escaparse de Londres para acercarse a la República Dominicana fue Cuba. Y por eso se fue a Cuba. Ahí comenzaron a llegar muchos combatientes de la revolución a entrenar junto con él para regresar, como ya sabemos, ya con un frente guerrillero para ponerle fin al gobierno que se imponía, porque las elecciones del año 1968, los guardias salieron a las calles con bandera del Partido Reformista en los fusiles y decían que Balaguer se queda con votos o con botas. 70, sí. Y por eso no le quedaba otra opción que enfrentarse ya con las armas en la mano a ese gobierno que parecía que iba a ser eterno, porque tenía todos los poderes. Camaño tenía casi 300 compañeros
entrenando con él. No lo dejaban salir de Cuba. Fidel Castro no lo dejaba salir. Y ellos, poco a poco, había también problemas entre los combatientes porque habían unos que eran del MPD, otros eran del PRD, la mayoría eran del PRD, o sea, no eran comunistas. Claudio Camaño era militar y nunca fue comunista, capitán de la policía, entre ellos. Y comenzaron los izquierdistas entre ellos a discutir, porque el izquierdista no hay nada que sea más discutidor que un izquierdista. Ya cuando se han cansado de defender a la nación dominicana contra el injerencismo yanqui, ahora le han entrado al pueblo dominicano acusándolo de ser racista y xenófobo, porque están ampliamente a favor de la invasión haitiana. Los izquierdistas son, nada más que oír a Narciso Saconde para que ustedes vean en qué es lo que esa gente tiene en la cabeza. No sienten pena por el dominicano que desesperado no encuentra dónde trabajar porque todos los trabajos se los dan al haitiano, que no paga impuestos, que no exige pago de hora extra, que no exige ser incluido en el salud, en el sistema de retiro, en el plan de retiro ni en el seguro médico. Entonces, ese que trabaja por menos del salario mínimo, ese es el empleado que todo explotador desea tener, y por eso el dominicano está que no encuentra dónde buscar la comida. Pues los izquierdistas de hoy están defendiendo con uñas y dientes a esa invasión haitiana y tienen hasta una marcha contra nosotros, los xenófobos, los odiosos. Bueno, pues los izquierdistas discutían tanto y se separaban y se iban, y cuando Camaño ve que de los casi 300 guerrilleros que estaban en Cuba listos para pelear, ya nada más le quedaban menos de 20, se montó en un barco desesperado y se fue acompañado de 8 guerrilleros más, porque ya él tenía como 5 años en Cuba y loco por irse, y no lo dejaban salir. Se escapó de Cuba y se fue con todo en contra, porque algo que él no sabía era que, aparte de que se habían establecido ya nuevos batallones especializados en guerra antiguerrilla, en combate antiguerrilla, los cazadores de montaña, que los cimarrones, ya habían cuerpos especializados, bien armados, bien entrenados, y que eran muchos que estaban esperando a Camaño. Camaño era que no tenía opción, se desesperó y se fue a pelear, se inmoló. Pero realmente Camaño se fue a luchar por la democracia, porque eso fue lo que él siempre defendió, la democracia. Nunca fue comunista. Ese cuento mal contado que Camaño era comunista y que quería convertir el país en otra Cuba. Camaño estuvo a punto de entrarse a tiro con Barba Negra, Jesús, que era el enlace entre el gobierno cubano y la guerrilla de Camaño. Porque por eso, precisamente, porque uno era comunista y él no, y tenían choques, tenían encontronazos de cada rato. Usualmente cuando hay ese tipo de movimiento, el pueblo está en contra de la milicia. Aquí no, aquí la milicia se integró, comparte, parte de la milicia se entregó con el pueblo. Realmente yo no tengo un conocimiento cierto para responder tu pregunta con claridad, pero en mi opinión personal, el pueblo estaba ansioso por un cambio. Al levantarse, al haber un levantamiento de militares, que fueron la gente de 25, como decimos, de la primera brigada del Ejército Nacional, pues uno de los oficiales se comunicó con Francisco Peña Gómez, y Francisco Peña Gómez hizo un llamado al pueblo y pidió el apoyo del pueblo a los militares. Y ahí, en mi opinión, ahí nace entonces el apoyo decidido de muchísimos dominicanos que vivían ansiosos de que se hiciera algo, porque el pueblo elige a un presidente y pronto, a los 7 meses, es destituido. Cuando el presidente ha hecho la mejor constitución que ha tenido el país en toda su historia, es la constitución de 63. Y los que tenían conocimiento de lo que significaba esa constitución, pues civiles y militares ansiaban un momento como ese.
¿Entiendes? Es lo que yo entiendo. Y ahí hubo un baño de pueblo. O sea, los militares siempre estuvieron en los cuarteles, sus mejores amigos,